Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de esta lista de marcianos y terrícolas de mi canal Son las Cosas de Daniel. En esta lista vamos a hablar de un tema que tiene relativa importancia y es por qué eligen tan mal a sus líderes los neurotípicos. Esta reflexión me ha venido a raíz de mi reciente participación en un proceso electoral en la que iba de candidato y me ha dado mucho que pensar. Yo siempre he pensado que siendo una persona sincera en todos los órdenes iba a conseguir pues convencer a la gente de la verdad. Y me he dado cuenta de una cosa: a los neurotípicos la verdad les da exactamente igual. Los neurotípicos están pidiendo a gritos que los engañen, porque no analizan las cosas en profundidad. No dirimen lo que es cierto y falso, solo están pendientes del envoltorio de las cosas, del envase. Esa incapacidad absoluta para reconocer lo que es verdadero de lo falso hace que sistemáticamente caigan en la misma piedra, que es elegir mal a sus líderes. Así que este vídeo va para todos aquellos que en algún momento habéis pensado que podéis ayudar a los neurotípicos. Y es para recomendaros que desistáis de ello, que no tratéis de ayudarlos, dejar que ellos, pues como si fueran vuestros propios hijos, ¿verdad?, cometan sus propios errores. Ya vendrán a buscaros cuando se den cuenta de los errores que han cometido. Y si no vienen a buscaros, pues, problema de ellos, no vuestro. Por tanto, este vídeo va destinado, insisto, a todos aquellos que, llevados de vuestro altruismo, tan típico de los superdotados, pensáis que podéis ayudar, pues no sé, a vuestra empresa, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestra región, a vuestro país. No. Desistir de esa idea, porque los neurotípicos son como son, insisto, eligen en base a la superficialidad. Y además hay otra cuestión importante, y es que los neurotípicos no tienen la profundidad. Suena muy fuerte lo que voy a decir, pero bueno, me da igual, porque es la realidad. Y aquí estamos para decir la realidad, no lo políticamente correcto. Los neurotípicos tienen la profundidad emocional comparada con nosotros de una almeja con depresión, es decir, nula. Por tanto, ellos no captan los matices de las cosas, no captan la complejidad. Se quedan en la pura apariencia. Y esto es muy complejo porque precisamente en el momento en que uno hace un esfuerzo social, siendo persona superdotada, hace un esfuerzo social por tratar de llegar a los demás, se da cuenta hasta qué punto son manipulables. Y a uno le entra una especie de pánico. Es decir, si son tan fáciles de manipular que en cuanto me he puesto en modo así suave, dialogante y tal, no de fingir, sino de tratar de llegar el mensaje, me he dado cuenta que convencía a un montón de gente. Si yo no tuviera la ética que tengo, estos tíos son altamente manipulables. Es decir, yo lo único que tengo que hacer es hablar así, muy mesuradamente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tal, ¿no? Ir hablando así suavecito, ir dando el mensaje a trocitos, no demasiado rápido, ¿verdad?, para que lo vayan asimilando. Sí, ya sé que suena pedante lo que estoy diciendo, pero es una verdad como un piano. Y voy soltando el mensajito así, despacito, muy sintético, con frases muy llamativas. Queridos compañeros, vamos a trabajar juntos porque estamos perdiendo eficiencia, porque tal, porque cual. Y de repente, pues vas dando cuenta que hay un montón de gente. Y no es que estés mintiendo, no estás mintiendo en absoluto, es que realmente lo crees. Pero simplemente, y además estoy convencido de ello, pero simplemente tú lanzas ese mensaje y ves que hay un montón de gente que está deseando oír ese tipo de cosas. Pero luego son incapaces de elegir un liderazgo comprometido con ellos mismos. Es decir, sistemáticamente los neurotípicos eligen malos líderes. Para poder entender esto con más detalle, vamos a analizar qué tipo de liderazgos tenemos. Hay muchos tipos de clasificaciones de los liderazgos, pero básicamente vamos a elegir o vamos a decir algunos de los tipos de liderazgos más habituales, ¿no? Por un lado tenemos lo que llamamos los liderazgos
de tipo carismático. El líder tiene una personalidad sumamente atractiva, ¿verdad? Y magnética, que cautiva a los demás, seduce a los demás con su personalidad arrolladora, ¿verdad? Usa su comunicación, su pasión y su entusiasmo para transmitir su visión y sus valores. Un ejemplo de este tipo sería Mahatma Gandhi, por ejemplo. También existe un liderazgo burocrático, que esto es muy interesante en las organizaciones que tienen cierto tamaño, como me ocurre en mi caso. Es decir, el líder se basa en las normas, las reglas. Eliges como líder a alguien que sabes que no te va a fallar en cuanto a su capacidad para, bueno, pues para ayudar con los trámites burocráticos, ¿verdad? No tolera ni se desvía ni un milímetro de la capacidad de cumplir estrictamente las normativas, y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, Angela Merkel, la que fue primera ministra de Alemania durante muchos años, ¿verdad? Un liderazgo transaccional es el líder que usa el intercambio de recompensas y sanciones para motivar a los demás. Establece metas claras y expectativas, y ofrece incentivos o castigos según el rendimiento. Un ejemplo de este líder, de este tipo de liderazgo, sería Bill Gates, por ejemplo. Luego tenemos un liderazgo servicial. El líder se enfoca en las necesidades de los demás, el bienestar de los demás, y trata de ayudar a los demás a crecer en todos los sentidos, profesional, emocional, etc. Y bueno, pues ese tipo de líder es un líder que también es muy interesante, porque a veces la gente está descolocada y lo que quiere es que ser dirigidos, ser entendidos. Entonces, este tipo de liderazgo, por ejemplo, sería liderazgo servicial, sería el de la Madre Teresa de Calcuta, es decir, alguien que pone su vida entera al servicio de los demás. Bien, estos son algunos de los tipos de liderazgo, pero hay muchos más. Por ejemplo, podemos tener un liderazgo autocrático o autoritario. Y es que el líder tiene el poder absoluto, no acepta ninguna divergencia, toma las decisiones sin consultar ni involucrar a los demás, es decir, sus colaboradores se enteran de las decisiones del líder, a lo mejor cuando ya ha tomado dicha decisión o incluso días después, ¿verdad? Y bueno, pues un tipo de liderazgo, hemos visto en la política actual española ejemplos sobraos de este tipo de líder. Muchos dirigentes políticos tienen esta forma de funcionar, ¿verdad? Fulminan a sus colaboradores que han estado el día anterior con ellos ten con ten, y los fulminan porque les conviene en ese momento echar mano de otro ministro o de lo que sea, ¿no? Otro colaborador o lo que sea. Creo que todos podemos imaginar líderes de este tipo. Quizá pues los grandes dictadores de la humanidad, como Adolf Hitler, etcétera, pues son líderes de este estilo, ¿no? Luego está el liderazgo democrático o participativo. El líder dice a los demás, bueno, pues mira, yo estoy aquí solo como representante vuestro, ¿verdad? Y voy a hacer todo lo posible porque vosotros estéis a gusto en este liderazgo que yo ejerzo, y consenso, votación, etcétera. Esto también sería un buen líder participativo o democrático. Por ejemplo, Nelson Mandela podría ser un líder de este tipo. Escucha las opiniones de los demás, etc. Liderazgo liberal o laissez-faire. El líder delega la responsabilidad y la autoridad en los demás y se mantiene al margen. Es decir, soy líder simplemente porque no tengo ego, y entonces todos podéis hacer, de alguna forma se parece al anterior, pero la diferencia es que el líder, en el caso del liderazgo democrático, dirige, y en este caso deja hacer totalmente a los demás. Steve Jobs podría ser un ejemplo de este tipo de liderazgo. Y liderazgo transformacional. El líder inspira y motiva los valores éticos de los demás y hace que los demás quieran dar la mejor versión de sí mismos. Por ejemplo, Martin Luther King podría ser un ejemplo de este liderazgo. Su famoso discurso Tengo un sueño, ¿no?, que ya hemos hablado en algún vídeo, puedes verlo 20.000 veces y sigue conmoviéndote. Os recomiendo que lo busquéis en YouTube. I Have a Dream, de Martin Luther King, que es muy conocido.
sobre todo los tonos de voz que usa, ¿no? Y cómo se emociona, porque realmente lo está viviendo, es decir, convence, ¿no? Luego tenemos un liderazgo situacional. El líder adapta su estilo y su comportamiento según las circunstancias. Un líder flexible, un líder inteligente, ¿verdad? No tiene un patrón fijo de actuación, sino que actúa motivado por el pragmatismo, por la eficiencia. Un tipo de liderazgo de este estilo sería Winston Churchill, ¿no? Que dirigió a su país en momentos extremadamente difíciles. Bueno, existen algunos tipos de liderazgo más, pero creo que con estos es suficiente. La pregunta clave aquí es: ¿qué tipo de liderazgo hacen los superdotados? Dependiendo de cada persona superdotada, va a tener un tipo de perfil diferente, obviamente, pero en general los superdotados tenemos un poquito de todos estos liderazgos. Yo durante mucho tiempo me consideraba un antilíder, es decir, alguien que no quería liderar a nadie y que no quería ser tampoco liderado. Siempre he pensado que los superdotados, y de hecho he hecho comentarios en este sentido en alguno de los vídeos de este canal, funcionamos un poco como la tabla del rey Arturo, ¿no? La tabla redonda de caballeros. Sí, puede haber alguien que tome la decisión, pero en el fondo nos gusta incluso hacer de liderazgos, podríamos decir, sucesivos, es decir, que según el tipo de trabajo que hagamos, elegimos un líder o elegimos otro, y normalmente no nos gusta liderar por siempre los mismos, sino que un tipo de organización en la que a mí me gustaría estar sería aquella en la que, bueno, cada persona te dé un poco, según la situación del proyecto de trabajo que estás haciendo, pues el liderazgo sería uno u otro, o que vayamos cambiando los papeles, ¿no? Eso sería un poco el tipo de liderazgo que normalmente nosotros ejercemos. Ya he comentado en algún vídeo un experimento durante un curso que dimos con una experta en superdotación, que es Maite Garnica. Dimos un curso del Servicio de Orientación y Formación Docente en mi universidad, en la que Maite, de manera muy inteligente, nos puso en dos grupos. En un grupo no había superdotados y en el otro grupo sí había superdotados. Todos eran superdotados menos uno, y en el grupo anterior no había ningún superdotado salvando uno. Y observamos las reacciones, y las reacciones fue que en el grupo de los superdotados todos empezamos a dar ideas, empezamos a tratar de llevar a cabo el proyecto, se incorporaban todas las ideas. La persona que trataba de liderarnos no consiguió liderarnos y se quedó achunchada, se quedó así como avergonzada o poco activa, hasta que de repente se le ocurrió una idea, la dijo y dijimos todos, venga, vamos a adoptar esa idea. En el otro grupo, se empezaron a pelear entre ellos y no terminaron el proyecto. Entonces ganó el grupo de los superdotados porque fue capaz de limar asperezas, de alguna forma, o de pensar en el objetivo común. Se nos había puesto una tarea que era construir una torre lo más alta posible, que se sostuviera con cartones y poco más, y sin usar cola ni nada parecido. Y conseguimos terminar el proyecto. En el otro grupo se pusieron a pelear. Y a mí esto me hizo reflexionar muchísimo. El tipo de liderazgo que tienen las personas superdotadas es un liderazgo radicalmente diferente al liderazgo que tienen las personas no superdotadas. Pero volviendo a los ejemplos de liderazgo anteriores, yo diría que los superdotados, debido a su alta capacidad empática, aunque exista el topicazo de que no lo somos, es decir, captamos las emociones con gran complejidad de los demás, vamos a tener ciertos liderazgos muy característicos. Y por otro lado tenemos un alto sentido de la ética. Así que es muy difícil que nosotros seamos líderes autoritarios, líderes autocráticos. Yo esto ya lo descartaría. Sí que nos gusta ser líderes democráticos y participativos, es decir, hacer que la gente dé su opinión y someterla a debate conjunto de todos. Lo de dejar hacer normalmente no va con nosotros, porque esto es la antesala del caos. Es decir, somos muy conscientes de cómo funcionan los neurotípicos, y dejarles hacer a los neurotípicos podemos pecar a veces de exceso de paternalismo, que es precisamente lo que me ha pasado a mí en este proceso electoral al que me he presentado. Les he llegado incluso a mis electores a echar la bronca como si yo fuera su padre. Y obviamente eso ha reducido bastante mis expectativas de salir elegido, lo cual agradezco, porque ahí me di cuenta, la bronca estaba bien echada, pero me di cuenta que liderar neurotípicos es prácticamente una estupidez. O sea, no sirve de nada. Me hubiera metido en líos sistemáticos, constantes, uno detrás de otro, y habría acabado realmente estresado. Un líder transformacional sí,
nos gustaría ser líderes transformacionales, pero el problema es que los neurotípicos no se motivan por este tipo de cosas que nos motivamos nosotros. A nosotros nos motiva el tema ético, el tratar de llegar a un mejor desarrollo como persona. Siempre andamos con la ética, y esto es uno de los motivos que a los neurotípicos les da exactamente igual. Es decir, ellos cuando aceptan un líder esperan conseguir algo a cambio, les importa un carajo la perfección ética. Por tanto, yo no diría que este tipo de liderazgo funciona con los neurotípicos. El liderazgo situacional, es decir, de adaptarse, por supuesto que sí, es decir, nos adaptamos a las circunstancias, y esto también es muy difícil con los neurotípicos, porque ellos prefieren al liderazgo no solo autoritario, sino ideológico. Es decir, tú tienes unos principios, y esos principios son inamovibles, aunque las circunstancias estén demostrando que tienes que cambiar, no los principios, pero sí la forma de ejercitar dichos principios, ellos no lo van a aceptar. Es decir, si tú te declaras, y esto se ve mucho en la política, socialdemócrata, ¿cómo vas a subir los impuestos? ¿No? Al revés, ¿cómo vas a bajar los impuestos? Quería decir. Claro, esto no puede ser, ¿no? La socialdemocracia capta impuestos para repartirlos después, ¿no? Y si en ese momento la carga, por ejemplo, decides, un líder superdotado decide que, aunque se ascriba a una ideología socialdemócrata, con todas las dificultades que para nosotros tiene ascribirnos a cualquier ideología, ¿no? Pues con eso ya está justificado actuar siempre igual. Esto es uno de los problemas que tenemos. Es decir, vemos que no hay una ideología, en principio, que tenga solución para todo. Por tanto, no nos ascribimos, muchos de nosotros, a unos principios ideológicos fijos. O si creemos en unos principios y la realidad nos demuestra que nos estamos equivocando, pues cuestionamos nuestros principios. Es decir, nuestros principios no son fijos, van evolucionando a medida que los enfrentamos con la realidad. Pero esto a la mayor parte de neurotípicos no les funciona esto. Es decir, ellos se ascriben a unos principios a los que les ha costado mucho trabajo llegar. Es decir, me ha escrito estos principios y ya son inamovibles para el resto de mi vida. Y esto es algo lamentable, realmente. Por tanto, el liderazgo situacional sí va con nosotros. El liderazgo carismático. Personalmente siempre rehuyo de esta gente que parece que va siempre como de exhibición de sí mismo, ¿no? De su maravilloso empaque estético o de apariencia, ¿no? A mí esto me repele, por tanto suelo verlo como un aspecto negativo. Liderazgo burocrático, sí, evidentemente, una persona que somos personas que nos gusta la eficiencia. Y liderazgo transaccional, recompensas y sanciones, no va con nosotros. Eso yo pienso que no va con nosotros. Esto de andar castigando a la gente o recompensándola según logros, a mí esto no me gusta. De hecho, uno de los aspectos que menos me gusta de la enseñanza es poner exámenes. Y liderazgo servicial, a nosotros nos gusta ayudar a los demás, pero tanto como ponernos en servicio a los demás. Esto ya es difícil porque somos objeto de parasitismo. Y la mayor parte de neurotípicos, cuando ven a un superdotado y ven que tiene ciertas habilidades en ciertos temas, tratan de parasitarlo. Esto es una de las explicaciones por las que trabajo solo desde hace más de 31 años con colaboraciones esporádicas con personas que tienen otras mentalidades. Pero en mis lugares de trabajo los grupos no me han durado mucho, precisamente porque me niego a ser parasitado. Por tanto, en resumen, si nosotros hacemos un liderazgo, va a ser un liderazgo con personas inteligentes, como nosotros. No podemos dirigir una jauría de grillos o a un montón de personas que están todo el día peleándose. Esto nos exaspera. Nos exaspera porque estamos viendo la inutilidad de ciertas posiciones y nos negamos a mentir como hacen los psicópatas. Es decir, un psicópata es alguien que no tiene ética, que no tiene principios, que le da igual las emociones de los demás y que dice a todo el mundo lo que quieren oír. Por tanto, en resumen, ¿qué están pidiendo a gritos los neurotípicos? Están pidiendo ser liderados por psicópatas, ser liderados por manipuladores, ser liderados por la tríada oscura, ¿verdad? Psicópatas, perversos narcisistas y maquiavélicos. Son los peores elementos de la sociedad los que acaban liderando, en muchos casos, a los neurotípicos. Y esto es debido por un lado, a la incapacidad que tienen la mayor parte de neurotípicos de entender los sutiles detalles de la comunicación verbal y no verbal, que hacen
que nosotros sí distingamos a los psicópatas, de esto ya hablamos en el vídeo de psicópatas contra superdotados de este mismo canal, y por tanto ellos no se dan cuenta cuando el psicópata les está manipulando. Nosotros sí, lo detectamos. Por eso somos objeto preferente de este tipo de gente. Pero lo segundo es que ellos son dependientes emocionalmente. Y la mayor parte de superdotados somos muy independientes desde chiquititos, porque al sentirnos diferentes nos enrocamos en nosotros mismos y superamos nuestras propias deficiencias y estamos constantemente en un estado de no sentirnos como los demás. Por tanto, somos independientes. Y esta independencia hace que sea muy difícil para nosotros decirle a los demás lo que tienen que hacer. Y aceptar que los demás nos digan cómo tenemos que obedecer. No somos buenos jefes, pero tampoco somos buenos empleados. La estructura que quiera incorporar el talento y la capacidad de los superdotados y su creatividad tiene que ser una estructura totalmente democrática, en la que los líderes sean iguales a nosotros en cuanto a la capacidad de liderazgo. Es decir, veo incompatible, igual que en ese experimento que nos hizo Maite Garnica, veo incompatible que a los superdotados nos pueda dirigir un neurotípico, como veo incompatible que a los neurotípicos los pueda dirigir un superdotado. Nosotros funcionamos de otra forma. Nos gusta lo democrático, nos gusta no ejercer recompensas ni castigos, sino explicar bien a las personas que queremos liderar o que creemos o la vida nos pone en situación de liderar cómo son las cosas, cómo son realmente las cosas, y confiar en la capacidad inteligente de los demás para elegir lo mejor. Esto nunca se da con los neurotípicos. Son sistemáticamente propensos a ser esclavos de sus propios miedos, de sus propias frustraciones, de sus propios complejos, y no analizan las cosas con la profundidad que las analizamos nosotros, y que encima, como no tienen ese radar emocional que tenemos nosotros, son sistemáticamente, insisto, manipulados. Por tanto, mi conclusión final después de este vídeo es que si algo he aprendido en este pequeño ensayo de liderazgo, que no es que haya terminado muy mal, tampoco ha terminado muy bien, de este pequeño ensayo al que me he sometido, es que los neurotípicos se merecen los líderes que tienen. Lo sufrimos todos, pero los neurotípicos se los merecen. Nosotros no nos lo merecemos. Un saludo y nos vemos en otro vídeo.